¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Pulso Político, el programa de contingencia política de Canal TVU de la Universidad de Concepción. Hoy vamos a hablar de la situación de la Araucanía, de la situación de la provincia de Arauco, porque han habido cortes de ruta en las últimas horas, los forestales están movilizados, el gobierno dice haber dado respuesta a sus principales demandas, pero esto se enmarca en un problema mayor, en un problema que afecta a la relación del Estado de Chile con, por ejemplo, el pueblo mapuche en demandas que son históricas. Como ha dicho el presidente, es un conflicto del pueblo mapuche con el Estado, no con un gobierno en particular. Eso en una ala de este contexto. En la otra, la situación de la seguridad pública o la inseguridad ya y los hechos de violencia que ocurren de manera muy frecuente, y es parte de este problema que queremos abordar, tratar hoy en Pulso Político. Nos acompañan en esta jornada en el estudio de TVU Humberto Toro, delegado presidencial de la provincia de Arauco. Humberto, bienvenido. Buenas noches, un agrado estar contigo. Y saludamos a través de Zoom a Miguel Mellado, diputado de RN por la Araucanía. Diputado Miguel Mellado, gracias por conversar con TVU. Buenas noches. Hola Francisco, gusto de saludarte. Muchas gracias por esta invitación. Quiero saludar también al delegado presidencial de Arauco, Humberto Toro. Un gusto de estar aquí también en este mismo programa. Primera vez para mí que me invitan desde la Araucanía a Concepción. No voy a cambiar de distrito, pero voy a estar allá. Sí, le agradecemos. Claro, la situación que se vive con la violencia en la provincia de Arauco es similar a la de la región de la Araucanía y también parte de la región de los ríos. Bueno, son integrantes de la macrozona sur, por supuesto. A ver, delegado, primero, este día han habido cortes de ruta. ¿Cómo está la situación hasta esta hora? Sí, efectivamente hemos tenido desde las 6 de la mañana aproximadamente corte de la ruta 160 en 4 lugares en la provincia, en el sector de Orcones, en el sector de La Romana también de la comuna de Arauco, en el sector de Los Ríos y también en la mano de Curanilahue. Ha habido una movilización por parte de los forestales, en este caso de los gremios y los sindicatos forestales, pero hasta el momento, durante el día, ha transitado los vehículos particulares y los buses de pasajeros. Lo que ha estado detenido fundamentalmente ha sido el transporte forestal. Ya. ¿Qué demandan estos grupos? ¿Tiene que ver con aquellos que se reunieron con Manuel Monsalve el fin de semana? Así es, Francisco. Efectivamente fue una reunión que se realizó ayer domingo, que tuvimos reunión con los distintos gremios y ellos hicieron una serie de planteamientos, de los cuales en el transcurso de la reunión logramos establecer un acuerdo prácticamente en todos, solo un punto que requería que el subsecretario lo analizara en Santiago, en La Moneda. Hubo una respuesta posterior a eso, fue el compromiso, cerca de las 22 horas llegó la respuesta respecto de un punto y prácticamente también hay un nivel de acuerdo, pero a esa hora ya los dirigentes habían convocado a la movilización y por lo tanto desactivarla era muy complejo. Esperamos que la movilización solamente dure en el transcurso de hoy y podamos ya retornar en la noche y mañana a la manera tranquila, digamos, de la ruta. A ver, ¿qué acuerdo alcanzaron con los gremios? Me imagino que son medidas tendientes a mayor seguridad. Entre ellos seguridad, pero también protección a los trabajadores en materia de aquellos que fueron afectados con la quema. Efectivamente fue un hecho muy violento, repudiable. En Los Álamos. En Los Álamos, yo estuve precisamente por casualidad, iba a otro lado, me encontré en el preciso momento con la situación a prácticamente 25 metros de la ruta 160. Y por tanto lo que ellos solicitaban eran varias cosas. Uno, el tema de los afectados directamente, que les quemaron los camiones. Ahí nosotros el gobierno tiene un programa, pero que requería otro tipo de seguro también, que también se respondió a eso. También estaba la situación de los trabajadores que quedaban en la indefensión, ¿no? Y por tanto también hubo respuesta por producto, digamos, que donde trabajaban los camiones fueron quemados, por tanto también hubo respuesta sobre eso. También sobre la seguridad en la ruta, también hubo respuesta en lo que se va a hacer en la ruta 160, algo parecido a lo que pasa en la ruta 5, que está vinculado fundamentalmente a poner cámaras, ¿no? en la ruta. Cámaras térmicas, pero también se van a poner portales para visualizar las patentes de los vehículos que pasan por el sector, de tal manera que tengamos más seguridad, y al mismo tiempo se aumentó la presencia de policía, aumentando el número de carros policiales desde el sector de Curanilahue hasta prácticamente Los Ríos, que era un sector que no estaba con eso. Y había un punto que tenía que ver fundamentalmente con la solicitud, ¿no es cierto?, de mayor presencia
de otros actores de las Fuerzas Armadas en el lugar, que era el estado de excepción, que es un tema que se le propuso otra alternativa y anoche se le entregó esa otra alternativa y tenemos la impresión de que efectivamente están de acuerdo con ello. Le quiero preguntar al diputado Mellado, ¿cuánto sirven estas medidas para calmar la situación que se vive en la macrozona sur? A ver, yo primero quiero partir un poco más atrás. ¿Por qué llegamos a esta situación? Llegamos a esta situación porque el gobierno está desbordado. Lamentablemente, ellos dijeron que tenían un plan. Y si hubieran tenido un plan, no hubiéramos llegado a que los trabajadores hubieran tenido que parar, ¿cierto?, en las carreteras para poder exigir seguridad. Se lo dijimos, están reaccionando. Y aquí hay un solo bombero que apaga los incendios del gobierno, que es el ministro Manuel Monsalve. Y yo le llamo ministro porque la verdad es que Exia Sichel no existe, no está. Y no se quiere involucrar en estos tipos de problemas. Y Manuel es una persona que ha generado confianza para poder tratar de destrabar estos conflictos. Pero está solo. Ni su propio presidente lo respalda para las muchas cosas que él necesita hacer, porque estar en terreno es muy distinto a estar sentado en la moneda como si fuera un castillo, ¿cierto?, en que no le llega nada. Fíjate tú que hasta los asesores mapuches al presidente le han renunciado en cadena. Y eso porque el plan que ellos tenían para la macrozona sur no existía y se desbarata por la realidad que es en esto. Y yo quiero hacer un punto, Francisco, lo que tú dijiste. Aquí no hay un problema entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. No, señor, no existe. Aquí son terroristas de la CAM, de la Huaychana Uquemmapu, de la resistencia Lafkenche, de la resistencia Mayeco, que son terroristas que lo que quieren ellos es dar lo mismo, ¿cierto? Quien sea la persona, pero tener un control territorial para hacer cosas, para delinquir. Porque me va a decir Humberto que los que asesinaron a palo, ¿cierto?, a este señor de ahí de Contulmo, ¿cierto?, que era mapuche, y que está condenado a ellos a 8 personas a 20 años, ¿cierto? Y se consideran presos políticos, y por eso hay muchas quemas, digamos. Entonces tú dices, bueno, aquí no es un tema en contra del pueblo mapuche, no, es de ciertos terroristas en contra de chilenos de distinto origen. ¿O me vas a decir que lo que sucedió en Los Álamos es por una reivindicación territorial? No, pues eso es dañar a trabajadores, dañar a pequeños contratistas, sino aquí no son contra las forestales, es contra pequeños contratistas que personas quedan sin trabajo. Diputado, pero una cosa, disculpe, yo valoro muy bien. Escúchame, una cosa es que, claro, estos grupos violentistas probablemente están utilizando la situación de los mapuches para sacar un provecho y perseguir sus propios fines, pero ¿usted desconoce que exista una deuda pendiente del Estado de Chile con el pueblo mapuche pacífico? Pero si lo que está dentro de la ley indígena que Patricio Ergo en Imperial, el año 89, firmó y se llevó a cabo la ley indígena. Y fíjate que hay 600 comunidades, ¿cierto?, que están esperando tierra en forma pacífica y tranquila. Hay de acuerdo a la ley, hay un procedimiento, que tengas título de merced o comisario, que tengas desmedro, ¿cierto?, y tengas aplicabilidad para comprar tierra. Y muchas comunidades han esperado pacientemente, casi parecido a como esperan los comités de vivienda, 10, 12 años para que le compren su tierra. Antes que se fuera Piñera, iban a hacer un catastro para saber cuánta tierra falta por entregar, cuánta tierra han entregado y a quién le han entregado, porque hay algunos que le han entregado por presión, como lo tenemos Cuy, que tenía 250 hectáreas, ¿cierto?, de terreno original, y ahora tiene 3.000. ¿Y sabes qué siembran ahí? Marihuana, y tienen guardias armados al inicio. Bueno, tú dices, ¿por qué razón? Y para la terminar ministra el punto, por favor, dice que efectivamente tienen los datos. Bueno, nosotros se lo pedimos, le hicimos un oficio y le pedimos todos los datos de cuál era la tierra que había y cuánto faltaba por entregar. Entonces, no es que haya que entregar toda la tierra, no.
está dentro de la ley, porque si los ministros dicen de que en la Araucanía y Arauco, ¿cierto?, se merece mayor cantidad de tierra porque hay una cantidad de mapuches, yo te podría decir que hay más mapuches en Santiago, 650.000, que en la Araucanía, diputado, que hay 314.000. vamos a escuchar al delegado Toro. Sí, quiero que nos manifieste su opinión de lo que está manifestando el diputado Miguel Mellado, una posición radical, pero que también se ha escuchado en otros parlamentarios de la derecha. Sí, yo lo que señala el diputado y Miguel, saludo Miguel, la verdad es que hay que identificar correctamente el problema para saber los efectos de ese problema y las causas de ese problema. Miguel ha señalado los efectos del problema. Ahora vámonos a la causa del problema. Las causas del problema de lo que está pasando en la provincia de Arauco lo denunciamos en el 2014, el robo de la madera, que tergiversa la legitimidad de la lucha. ¿Y quiénes son los que están detrás del robo de la madera? Empresarios, pues. Hay un mundo empresarial que efectivamente, ¿no es cierto?, compra madera y que la vende, ¿le paga cuánto? Le pagaba, en mi época le pagaba 9.000, 10.000 pesos la ruma y la venden entre 80 y 90.000 pesos. Gran negocio. ¿Y dónde entra la madera? La gran pregunta, ¿dónde entra la madera? Y por lo tanto la causa que está tergiversando esa lucha y los hechos que ocurren hoy día está vinculado a esa causa. Aquí hay un ilícito que se estructuró hace muchos años, a mi juicio, una verdad silenciosa que ocurría en el territorio que no se denunciaba, es el famoso robo de la madera. Desde el robo de la madera, en la medida que hay recursos circulando, siempre aquellos que quieren o hacen ilícito quieren incorporar más recursos y por tanto ya visualizamos que además del robo de la madera íbamos a entrar en el tema de la droga y lo que está pasando en nuestros territorios por tanto es robo de la madera y además el tema de la droga, pero los que están vinculados a eso son los que tenemos que perseguir. ¿Quiénes son los que tienen los recursos suficientes para comprar esa madera y traspasarla a otros actores? ¿Quién la vende? ¿Quién la compra? ¿Por dónde sale? Eso, en estricto rigor, como yo he dicho muchas veces, está detenido el que corta el árbol, pero no tenemos detenidos a los que se llevan el árbol y que venden ese árbol. Y allí, diputado, efectivamente quiero decirle entonces que los grupos violentistas, a mi juicio, están obedeciendo una lógica: amparar el ilícito del robo, la madera y la droga, y precisamente, si es lo que coincido con usted, es que nada tiene que ver el pueblo mapuche en calidad de pueblo mapuche. Pero el diputado dice que no hay conflicto Estado mapuche. ¿Usted qué opina de esa afirmación? O sea, efectivamente hay una deuda pendiente con el pueblo mapuche, eso es cierto. Hay una deuda histórica del Estado chileno que tenemos, ¿no es cierto?, con el pueblo mapuche que tenemos que resolver de una vez por todas. Pero esa legitimidad de esa causa mapuche no tiene ni nada que ver con lo que ocurre hoy día en el territorio. Es un ilícito de robo de madera y de droga y en eso están vinculados personas de alta alcurnia que tienen una red que efectivamente esto está enriqueciendo. O sea, para usted van por cuerdas separadas. Son cuerdas. ¿No se mezclan en este panorama violento, álgido? Es que siempre se pretende vincular a las comunidades mapuches ligadas. El conflicto del pueblo mapuche tiene que ver con reconocimiento, tiene que ver con derechos, tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que el presidente le ha llamado hoy día la constitución de una comisión de verdad histórica de lo que hemos hecho con el pueblo mapuche, pero eso es un carril distinto y absolutamente. Otra cosa es el ilícito, cuya causa está vinculada al negocio. Y lo que tenemos que descubrir y atacar es quiénes están haciendo el negocio que está tergiversando la realidad de ese territorio y está desmembrando ese territorio en función de un negocio ilícito que tiene muchos recursos detrás, mucha plata detrás. ¿Quiénes son ellos? Ahí tenemos que atacarlo. Sí, por favor. Francisco, Pino, yo hice un proyecto de ley que me costó muchísimo sacarlo de la Cámara de Diputados por el robo de madera. Y fíjate tú que en la Comisión de Constitución, ¿verdad?, los que votaron en contra son los que hoy es presidente y hoy es ministra vocera. Votaron en contra del proyecto de robo de madera, donde robaban 68 millones de dólares, ¿cierto?, en los últimos años. Y está durmiendo en el Senado. Y este gobierno no le ha dado urgencia, y en el gobierno pasado le colocaron urgencia y no vieron esa urgencia. Si efectivamente, Humberto, y te dejo el guante ahí, quisieran ustedes ver el tema como robo de madera, hay un proyecto aprobado en la Cámara de Diputados que está en el Senado, que pueden colocarle urgencia para sacarlo, porque eso hace la trazabilidad de la madera, hace meterse a impuestos internos, hace también el tema de escuchas, todo lo que es pago de infiltrados, etcétera, todo lo que significa igual que el abigeato, pero en el robo de madera. Y dicho sea de paso,
en el tema del robo de madera, lo que sucedió en Los Álamos con los camiones, porque eran chancadoras de ripio, digamos, no tenía nada que ver con otro tema. Si aquí hay un tema de terrorismo hecho y derecho, digamos, con lo que están mostrando, porque aquí no es un tema, o sea, cuando le disparan a camioneros, en la ruta 5, por ejemplo, con fusiles de guerra, eso no es una reivindicación territorial o van a reivindicar la ruta 5 sur. No, pues, eso es para causar terror a la gente que viaja, a los camioneros, a la gente que transita con su familia, y eso pasa en todos los caminos interiores. O me vas a decir, Humberto, que el lago Lanalhue, que es precioso, ¿a alguien se le va a ocurrir ir a veranear el lago Lanalhue? La verdad, aquí estaría un poco enfermo. Humberto, la persona que pueda ir a veranear a sus casas. Sí, o en Quidico, Fuente Alba se tuvo que ir de ahí porque lo amenazaron para irse, que es un lugar precioso, Quidico, Tirúa. Por eso esa ruta es hermosísima, que yo le llamo que es la lengua de la región de la Araucanía salida al mar, digamos, que es Arauco, que es tu zona, Humberto. Sí. Pero es preciosísima, pero ya, oye, estos terroristas que tú muy bien dices, que el robo de madera, de ganado, de droga, tenían hasta drones que se iban adelante a ver si estaba la policía en un lugar. Oye, balean a la policía Quidico la balean o sea, de Tirúa la balean todos los días. Diputado Mellado. Es como la van a repasar. Sí, yo le quiero preguntar a Humberto Toro, porque se le critica harto al gobierno de que es reacio a reconocer que hay terrorismo, pero ¿puede que algunos delitos sí caigan en la calificación de delitos terroristas o esa es tarea exclusiva del Ministerio Público? Yo siempre he sostenido que son delincuentes. No le voy a dar la medalla de son delincuentes, de tomo y lomo. Pero no son delincuentes comunes. Sí, pero delincuentes. Pero mira, los que en Santiago atacan con armamento, etcétera, en otros lados, o los que asaltan en la ruta 5 a los camiones, etcétera, también con armamento, no son delincuentes. Son delincuentes y tenemos que llamarles delincuentes. Efectivamente son delincuentes violentos que están atacando en la provincia de Arauco y que tenemos que erradicar, tenemos que atacarlos frontalmente, ¿no es cierto?, como sociedad. Pero también sigo con las causas, porque Miguel sigue con los efectos. ¿Qué fue pasando en el territorio de la provincia de Arauco? Fueron perdiendo vocería los actores que buscan el desarrollo de la provincia de Arauco. Y por lo tanto, cuando pierden vocería, ¿quiénes ganan la vocería? ¿Quién reemplaza a esos voceros? Precisamente estos grupos que, utilizando la causa, ¿no es cierto?, tratan de ocultar el verdadero ilícito. Mira, en el gobierno del presidente Piñera, en el sistema agrario habíamos dejado las compras públicas, en donde el Estado le podía comprar a los campesinos. Hoy día los campesinos que siembran papa no están sembrando, porque efectivamente, ¿no es cierto?, producir por cada 2 sacos de papa tienen que echarle uno abono, el abono está hoy día 33.000 pesos, y por lo tanto tienen que venderla a 5.000 pesos a intermediarios nuevamente, por lo tanto no es negocio. ¿Por qué? Porque se abandonó la compra pública, en donde el Estado aseguraba un precio. Si tú ves el tema turístico, la provincia de Arauco terminó con el mayor auge de desarrollo turístico en 2018. Los empresarios turísticos los abandonaron. Desde el punto de vista de la inversión pública, cero inversión pública. Y por tanto, cuando tú empiezas a abandonar al territorio desde el punto de vista de su desarrollo, de la inversión, etcétera, evidentemente lo que se va produciendo una desesperanza, se va cayendo la comunidad y por tanto empiezan a aparecer los voceros. Nosotros constituimos las comunidades, cerca de más de 300 comunidades participando en las mesas territoriales con compromisos de inversión a través, ¿no es cierto?, del sistema de 4 años de trabajo. Todo eso, compra de tierra, todo eso quedó abandonado. Entonces, cuando tú abandonas el territorio, desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista del desarrollo endógeno... ¿Lo abandonó el Estado o el gobierno del presidente Piñera? Lo abandonó el gobierno del presidente Piñera y lo reemplazó solo por un factor, el factor de la seguridad. Me parece bien, el factor hay que usar precisamente, pero ese factor tiene que unir a estos otros factores, porque si no tú dejas caldo de cultivo para que las vocerías las asuman. Entonces, en función de la causa, aparecen estas vocerías que pretenden representar al territorio en su conjunto, al pueblo mapuche, pero detrás ocultan el ilícito. Entonces, siempre estamos atacando los efectos, pero las causas son muy importantes. Delegado, si no atacamos las causas, estamos muy complejos. Usted dijo delante... Acá hay empresas involucradas que les beneficia este ilícito del robo de madera, ¿cierto? Pero si hay impunidad y no se sabe quiénes son los responsables de los atentados, no hay algún video que registre a los encapuchados, no sabemos si son chilenos, extranjeros, infiltrados, no infiltrados, para que funcione esto, porque si no parece que nos reímos de los chilenos, pues. ¿Cómo es posible que nadie sepa quiénes están detrás de esto, quiénes están interviniendo? ¿Usted no descartaría que acá hubieran otros poderes del Estado involucrados o funcionarios públicos? Porque déjeme decirle que si hay un ilícito que es como parte de un círculo vicioso, donde usted ha dicho que pueden haber empresarios que se benefician de esto, ¿por qué no pensar que quizás hay
fiscales involucrados, policías involucrados, porque ¿cómo es posible que cueste tanto dar con el paradero de estos famosos encapuchados? En eso coincido con Miguel. Lo que tenemos que hacer efectivamente es que el conjunto del Estado articule el seguimiento de la cadena del ilícito. Y ahí tienen que estar las policías, ¿no es cierto?, con medios de prueba, y por lo tanto necesitan más herramientas, mejor tecnología para acumular medios de prueba. Inteligencia, etcétera, que es un poco lo que está haciendo, ¿no es cierto?, el gobierno hoy día, entregarle mayor equipamiento, más herramientas, más instrumentos para que efectivamente acumulemos eso. Pero también hay que seguir la cadena hacia arriba. Y esa cadena para arriba requiere impuestos internos, requiere otros actores, otras instituciones para ir descubriendo esa cadena. ¿Por dónde sale? ¿Sale por los puertos? ¿No sale por los puertos? ¿Ingresa algún tipo de empresa? Esa investigación ¿Y por qué no se hace por miedo o por falta de recursos? Hay que poner esa cadena, y lo que está haciendo hoy día el gobierno. El gobierno quiere seguir esa cadena de tal manera. ¿Por qué no se hacía antes? ¿No interesaba? ¿No estaban las herramientas? Es que por eso te digo que a veces las herramientas faltantes, inteligencia, para reunir medio de prueba, para tener mayor información. A veces, mira, a gran parte, y Miguel estará de acuerdo en eso, a varios los conocemos. Varios sabemos quiénes son, dónde están ubicados y cómo lo hacen. Pero el sistema chileno, ¿no es cierto?, requiere muchas pruebas. Y por eso hay que dotar a las policías de mayor herramienta, hay que dotar al Poder Judicial de mejores herramientas, hay que dotar de mayor, etcétera. Haciendo eso, seguimos la cadena. Y aquí en la cadena, caiga el que caiga, esté donde esté ubicado. Es insostenible que eso siga ocurriendo en un territorio y en donde algunos están lucrando en beneficio de la pobreza y de la violencia que se les aqueja a muchos habitantes de un determinado territorio. Por lo tanto, hay que atacar frontalmente lo que el gobierno del presidente está realizando hoy día. Diputado Mellado, fortalecer a las policías, más recursos de inteligencia. El gobierno no lleva ni siquiera 2 meses. ¿No cree que hay que darle la oportunidad o estas palabras son más de lo mismo? A ver, yo te diría que lo que es presuntuoso es decir, tenemos un plan. Pero aquí se ve a todas luces con lo que sucede, es que el único bombero es Manuel Monsalve, y el único que está llevando esto, y yo tengo que reconocerle a él, ¿cierto?, de que él habló de crimen organizado, cuando nadie en su gobierno hablaba de crimen organizado en esto. Y me parece bien, hay que sincerar, como decía Humberto, aquí las cosas hay que sincerarlas. Todos sabemos que Héctor Yaitul, el nano, su hijo que comanda las ORT, la CAM, Pichún, nunca han sido llamados a declarar a la justicia. Sí, se dio el lujo cuando en Coicoy dijeron que se habían enfrentado con su hijo y había caído con una M16 y era su yerno, digamos, Marchán. Resulta que esta gente llegó allá, anduvo no sé cuántos kilómetros, ¿cierto?, con la señora, y insultó a los fiscales y a carabineros en el sitio del suceso. Y no le salió ni por curado, llegamos a los chilenos. Entonces, aquí hay una impunidad tremenda. Y ahí comparto con Humberto que el Estado se retira. Estamos hablando del Estado. Estamos hablando del gobierno que se retira en un lugar y asigna la misión, ¿cierto?, a Carabineros. Carabineros no tiene los implementos, no tiene la tecnología. Tiene drones que duran 20 minutos, 40 minutos. Las Fuerzas Armadas tienen drones que duran 12 horas en el aire. Entonces, hacia allá vamos. ¿Pero cuándo? ¿En Navidad? Ahora es donde tienen que hacerlo, no en Navidad. En el tema lo que tú decías, Francisco, y te lo voy a reafirmar con lo siguiente: sí pueden haber instituciones de otros poderes que están cooptadas también. Y sucedió en Traiguén, fíjate, una persona que trabajaba en el Poder Judicial y que en su casa tenía un arsenal de armas, ¿cierto?, sí, con temas de la CAM. Y fíjate que además ningún juez quería dar la orden de entrar y registro a esa casa porque trabajaba en el Poder Judicial. Y qué raro, también encontraron después, tiempo después, dentro del mismo tribunal, armas adentro, guardadas en una bodega. Entonces tú dices, ¿cuán permeado estaba el sistema? ¿Cuán permeado estaba completamente el sistema? Y por último, el Poder Ejecutivo, o sea, el Legislativo acá. Hay leyes que duermen el sueño de los justos, como el robo de madera está durmiendo en el Senado. Así como durmió también hace más de 2 años en la reforma de pensiones que la sacamos aquí en enero del 2020 y durmió en el Senado. Entonces, tú dices, bueno, sí, todo el Estado está en deuda, sí. Es más, el Poder Judicial ahora está trabajando online porque también tienen miedo. Entonces colocaron ellos sacaron una resolución en que tenían que los jueces trabajar online. ¿Por qué? Porque al terreno es muy poco lo que anda. Sí, entonces hay una pelea, está difícil. Sí, tenemos que ir a la pausa, está difícil. Sí, está muy complejo, muy difícil y sí, hay temor. Para nosotros los que trabajamos en prensa también.
e ir para allá es muy peligroso. Vamos a hacer una pausa comercial, estamos en Pulso Político por TVU, canal de la Universidad de Concepción. Volvemos en un instante. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo acá en la Comunidad del Contenido, como siempre por las pantallas de TVU. El futuro de la especie humana a largo plazo está en el espacio. O sea, ojo que es importante, tal como acabamos de ver, hay que cuidar nuestro planeta ahora, eso es urgente. Pero en el muy largo plazo, el futuro está en el espacio. Las barreras quizás pueden estar arriba o no. Lo cierto es que independiente de que la barrera esté arriba, uno tiene que parar, mirar y escuchar. Hay un paso peatonal, un paso de vehículo. Conversamos con las personas, con los peatones, conversamos con los automovilistas, conversamos con la autoridad, con FESUR, para ver de quién principalmente es la responsabilidad frente a esto. Y todos llegan a la conclusión que depende de nosotros, netamente. El tema es cómo se distribuye esa precipitación durante la noche, porque cuando hablamos de 24 milímetros, la mayor parte de esa precipitación la tuvimos entre horas aproximadamente, desde las 4 de la mañana hasta las 7 aproximadamente. Entonces es una cantidad muy grande de lluvia. Pensemos que 1 milímetro aproximadamente es 1 litro de agua caída en 1 metro cuadrado. Entonces cuando hablamos de 30 milímetros son aproximadamente 30 litros por metro cuadrado. Nos vemos desde lunes a viernes a las 14 horas por las pantallas de TVU. Seguimos en Pulso Político, estamos hablando de la situación de la Araucanía y la provincia de Arauco con el delegado presidencial de Arauco, Humberto Toro, y el diputado por la Araucanía, Miguel Mellado. Hablemos del estado de excepción. El gobierno, el presidente, lo ha descartado. Una vez más, recalcando que no es el camino. Escuchemos lo que señaló el fin de semana respecto a esto. El orden público es una derivada gravísima, importante, de un problema político y cultural mucho más profundo. Por lo tanto, el pretender de que esto se va a solucionar con un estado de excepción, creemos que no es el camino. Ahora, evidentemente uno no puede descartar las herramientas constitucionales que tiene y estamos permanentemente evaluando, pero nosotros no creemos que esa sea la solución. Por eso la ministra del Interior, Isquia Siches, en conjunto con la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, van a estar desplegando durante los próximos meses una nueva política de compra de tierras. No hay estado de excepción, don Humberto Toro. Sí, lo que pasa es que el estado de excepción tiene un problema y yo creo que es importante hablarlo, y quizás Miguel podrá estar de acuerdo o no conmigo, pero el estado de excepción lo que establece, cuando tú pides, ¿no es cierto?, que las Fuerzas Armadas puedan estar presentes para enfrentar una situación que está poniendo complejidades a un determinado territorio o lugar, etcétera, o temáticamente, es que el estado de excepción hace que los militares se hagan cargo de todo en ese territorio. Ese pasan a ser la autoridad política también de ese territorio, ¿no? Y creo que hay otros caminos en los cuales tú puedas acudir a las Fuerzas Armadas de tal manera que enfrenten el tema de seguridad pública, pero que sí en paralelo la autoridad política siga presente en el determinado territorio. Porque te explico, cuando asume un general o el que esté encargado, se hace cargo de todo. Es el que manda política y judicial, todo manda en el territorio, ¿no? Y nosotros creemos, por lo menos algunos pensamos, de que si efectivamente el problema a enfrentar es la seguridad, y por lo tanto necesitamos de repente acudir a las Fuerzas Armadas para enfrentar un tema de seguridad, que sea el tema de seguridad. ¿Pero cómo se hace legalmente? Bueno, eso ahí... ¿O tiene que reformularse la ley? Claro, hay que hacer una reformulación de la ley y creo que ahí el diputado podrá ayudar bastante, que sin perder, por lo tanto, la esencia del objetivo, porque si el objetivo es que
podamos acudir a las Fuerzas Armadas cuando el país o un determinado territorio requiera, ¿no es cierto?, la presencia de las Fuerzas Armadas por distintas razones, no se pierda la autoridad política, y creo que ahí hay un problema, por lo menos así lo pienso. Yo creo que hay que hacer un proyecto de ley rápido que una de las dos cosas, no se mantenga la autoridad política, pero al mismo tiempo se pueda acudir a las Fuerzas Armadas para enfrentar el tema de seguridad en un determinado lugar. O sea, que son dos cosas distintas. Cuando en su momento en el gobierno de Piñera el presidente pedía que se autorizara a los militares a custodiar lugares críticos, la oposición que hoy está en el gobierno, o parte de ella, le decía que no. ¿Era justamente porque no existe esa norma jurídica? Es que para los que vivimos la experiencia es muy riesgoso, porque no le corresponde a las Fuerzas Armadas, a juicio nuestro, tomar decisiones políticas en ninguna parte. No son deliberantes el tema político. Sí, digamos, ¿no es cierto?, pueden cooperar y ayudar en el tema de la seguridad pública. Y eso, para eso, si es lo que queremos, las Fuerzas Armadas, para que puedan participar y actuar en la situación de seguridad pública, que sea en seguridad pública. Pero lo que tenga que ver con la autoridad política, ¿no es cierto?, se mantenga en la autoridad política de ese territorio o del lugar donde sea. Y yo creo que esa reformulación permite efectivamente garantizar ambas cosas, seguridad y autoridad política. ¿Habría voluntad para legislar en ese sentido, diputado Mellado? Siempre ha habido voluntad, Francisco, pero yo quiero decir lo siguiente. El presidente dice que no descarta. Siempre están evaluando, eso dijo, lo noté, no descarta, ¿cierto?, ocupar ningún tema, ¿cierto?, y lo evalúa siempre. Nadie postula que este sea la solución, así como me imagino que el gobierno no postula que la solución sea el diálogo. Eso es un camino para lograr la paz y el entendimiento entre todos, digamos, un camino en que podamos caminar juntos. Mira, aquí el tema es numérico. Al gobierno de Piñera también le costó muchísimo. Yo fui un opositor en ese tema y le decía, y peleamos pública y privadamente con el presidente con lo cual yo voté, porque efectivamente él no quería colocar estado de excepción, tampoco. Y después de que terminó la pandemia, ¿cierto?, él lo que hizo es que fue a la Contraloría. Yo hablé con el Contralor en marzo pasado, para poder hacer lo mismo que se hace en el norte con el 265, que es que se le entrega a Carabineros de Chile logística, vehículos, drones, ¿cierto?, para poder ayudarlos en regular la frontera. Bueno, el Contralor le dijo que no, que para eso no se podía, el decreto 249. Le dijo que no, y por eso colocó el estado de excepción, pensando que iba a durar un mes, que la Cámara de Diputados del Senado no le iba a renovar. Lo renovamos 9 veces, perdón. Entonces, aquí hay un tema. ¿Por qué razón? Porque hubo una consulta ciudadana, esa consulta donde el 81,5% dijo que quería estado de excepción, porque estaban hasta más arriba de la coronilla con el tema del terrorismo. Bueno, entonces, si no se puede el decreto 265, que se puede conversar de nuevo con el Contralor, hagamos un tema de infraestructura crítica, que también se rechazó por parte del actual gobernante, ¿cierto?, y todo el Partido Comunista cuando se tramitó aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, veamos otro tipo de estado de excepción. Si estamos hablando de 2.000 militares que salieron, y los militares tenían en este caso estado de excepción, porque no era estado de sitio, en que ellos o había toque de queda que no iba a haber, o patrullaban los caminos y las carreteras. Eso se hizo bien. ¿Qué es lo que faltó? Lo que está faltando, lo que pasó en Los Álamos, por ejemplo, lugares alejados, donde efectivamente se incendiaban, y a lo peor le tocaban a los contratistas forestales, que tenían en este año más de 35 atentados, 17 este mes. Entonces, claro que se puede buscar una salida, pero no veo al gobierno con sentido de urgencia buscando el dónde, solamente a Manuel apagando incendios cuando sucede con los camioneros, cuando sucede con los contratistas forestales. Entonces, pero ¿cuál es el otro día en Interferencia salió el plan que iban a hacer? Bueno, se enojó Villaleo y se fue. Entonces, tú dices, bueno, no era el plan entonces. Entonces, ¿cuál es el plan? Si no lo hemos visto. Y ahí hay un tema en que nosotros decimos, bueno, aquí hay una fiebre alta. ¿Cómo bajamos la fiebre hoy? Y no en Navidad cuando lleguen los equipos que le prometieron, los 34 camionetas. No, cuando lleguen los drones. Eso se va a demorar 6 meses. ¿Y qué pasa de aquí a 6 meses más? ¿Cómo vamos a...? La única manera es que haya ayuda a los carabineros de logística, de vehículos nuevos. Los MOVA que tiene carabineros son MOVA que les traspasó al ejército de años 80, algunos pues. Entonces, valen 15 millones de pesos repararlo. Entonces tú decís, es inviable. Es inviable, claro. Entonces, tiene que haber la ayuda ahora para que efectivamente en las rutas pueda controlarse. Te digo más, entre Collipulli y Angol.
Hay 15 kilómetros que no se puede hablar por celular, no hay línea celular y botan los postes de luz cada tanto. Bueno, en estado de excepción no pasó nada. Terminó el estado de excepción y ahora un Far West. Vamos a volver al estudio. Sí, con el delegado Toro, porque ha dicho varias cosas el diputado Mellado. A ver, lo primero, en la derecha hablan, o en parte de la derecha, de una ausencia de la jefa de la cartera de Interior, Isquia Siches, y que el verdadero ministro es Manuel Monsalve, y no solamente lo dice Miguel Mellado, también se lo escuchaba a parlamentarios republicanos y de otras tiendas de oposición. ¿Qué pasa con el trabajo de la ministra que está cuestionado? ¿Usted cree que esto sucede porque se desconoce cómo funciona el aparato estatal? La ministra es la jefa y es Manuel Monsalve el que tiene que andar en terreno. ¿Qué le parece a usted esa crítica? ¿Es injusta con Isquia Siches? Es absolutamente injusta, porque quiero recordar que en el gobierno de Sebastián Piñera, el ministro Delgado no era el que operaba los temas de seguridad y venía al territorio, venía el subsecretario. Y en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet venía el subsecretario. O sea, el rol del subsecretario en esta materia ha sido normal en ambos gobiernos de distinto color. Es decir, extrañarse porque el subsecretario hoy día está metido en este tema me parece muy extraño, ¿no? Porque el subsecretario del gobierno de Piñera el que venía a la zona, ¿no? Delgado venía cuando había alguna cosa muy elocuente, venía y en el avión se bajaba y se iba, digamos. Que la ministra vino el día 1 y no le fue bien y nunca más apareció. Así es. Mira, lo que pasa es que a veces con hechos coyunturales, porque uno podría decir que hechos coyunturales, cuando le pasó a Manuel Monsalve en el tema de los Álamos, era un comité de vivienda que generó todo el corte de ruta y que para evitar, digamos, allí una situación compleja que era innecesaria, se retiró, pero era un comité de vivienda, no tenía que ver ni con el conflicto, ni era un grupo de etcétera. Entonces hay que de repente saber dimensionar exactamente quiénes son. Pero Miguel sigue colocando solamente el tema de la seguridad. La diferencia de lo que está haciendo el presidente Gabriel Boric es que hay que enfrentar el tema en su integralidad, que tiene que ver con el desarrollo económico, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los diálogos con las comunidades mapuche, que tiene que ver con seguridad, pero en una integralidad. No es posible enfrentar solo el tema, ¿no es cierto?, de este conflicto de violencia con el tema de seguridad, sino los otros factores. Yo te insisto, en la provincia de Arauco, ¿cómo es posible que yo llego como delegado a la provincia de Arauco y hay direcciones que no existe, el director no está presente? En Servio, a partir de los últimos 10.000 subsidios que entregó la ministra de la presidenta Bachelet, nada más en Servio en la provincia de Arauco. Entonces, cuando tú empiezas a revisar cada una de las acciones y las políticas de gobierno de Sebastián Piñera en el territorio, cero. Y por lo tanto, cuando tú no eres capaz de desarrollar la política económica del territorio, los temas sociales del territorio, evidentemente que se está produciendo el caldo cultivo para que estos sectores representen la comunidad. Por lo tanto, lo que está haciendo el presidente es lo que tenemos que hacer. Un propósito común de todos los actores de la sociedad de un determinado territorio en función, ¿no es cierto?, de ese propósito común. Y ese propósito común es seguridad, es desarrollo económico local, es resolver los problemas de la ciudadanía. Son todos en una mirada tridimensional de los temas, no solo desde un ámbito. Y esa es la gran diferencia que tiene el gobierno de del presidente, digamos, Boric, respecto, digamos, a cómo enfrentar el tema. Es por eso cuando Miguel plantea el plan tiene que contemplar la integralidad de lo que tenemos que hacer en un territorio en ese propósito común. No solo, como Miguel lo expresa siempre, y lo he escuchado permanentemente, desde la seguridad. No, hay que enfrentarlo en su integralidad. Y eso es lo que estamos haciendo. Y cuando se habla de buscar el diálogo, ¿a quiénes se busca? A todos. El diálogo con las comunidades. Mira, nosotros dejamos instaladas a 300 con todos aquellos que quieran la paz del territorio. Con los que no quieran la paz y quieren la violencia, no se dialoga. Tan simple como eso. Pero sí con todos los actores. Y yo te digo, yo tuve la experiencia, te puedo garantizar que sobre el 90% de las comunidades mapuche de la provincia de Arauco participaron de las mesas territoriales y mejoramos caminos, compra de tierra, históricamente, de manera histórica, ¿no? Todo lo que tema el fomento productivo, el desarrollo turístico de las comunidades, todo eso murió. Las comunidades quedaron desarmadas, no existen las mesas territoriales, las comunidades quedaron paralizadas. Lo paralizó el gobierno de Sebastián Piñera. Yo tengo por eso te insisto que cuando tú detienes el progreso de un determinado territorio, efectivamente, mira, he conversado con quien se hizo cargo en un determinado la zona de Rezaco de la provincia de Arauco al gobierno de Sebastián Piñera, renunció. A los 8 meses renunció. ¿Sabe por qué renunció? Porque esa persona fue el que presidió las cumbres de Nahuelbuta en la provincia de Arauco. Fue participativo.
Yo no las dirigí, las convoqué, pero no las dirigí. Eligieron una comisión y esa comisión, quien la encabezó era alguien de la UDI. Él me presentó. A él lo hicieron cargo de la zona de rezago en la provincia de Arauco, renunció a los 8 meses. ¿Sabes por qué? Me dijo. Porque está paralizado todo, porque no hay más inversión, porque ya no hay relación. Entonces, cuando eso sucede, evidentemente que es un problema que tenemos que enfrentar. Del Estado. Se nos va acabando el programa, diputado Mellado. Yo quiero felicitar a Humberto porque es muy bueno para tirar la pelota al córner. Entonces está tirando la pelota para otro lado. Y yo te diría pero me dijeron que tú eras futbolista. Llevan 50 días. Supuestamente tenían un plan de los 100 primeros días que tampoco existe en el gobierno central. No hay plan. Humberto, está bien, tú tienes que defender, está bien, encuentro bien tu pega y tienes que defender. Pero la verdad es que la gente nota una cosa distinta. Nota que parece que esto es un consejo de curso, ¿verdad? Y donde los niños están gobernando y no saben gobernar en estos momentos. Diputado, no se han subido río del caballo todavía. Yo espero que le vaya bien y vamos a tratar de ayudar en Renovación Nacional en lo que podamos, Humberto, de buena fe. Pero la verdad es que ustedes lo que hacen es primero colocan el problema, ¿cierto? Y después dicen, vamos a hablar la integralidad. Oye, pero por favor, coloquen primero lo que van a hacer para poder diputado, se entendió. Lo tengo que ayudarles. dejar hasta acá porque nos están poniendo la musiquita y nos tenemos que ir porque viene otro programa. Pero le agradezco el haber conversado con nosotros, diputado Miguel Mellado. Francisco, muchas gracias. Francisco, solo preguntar por qué Miguel dijo, espero que me deje hablar Humberto. Los vamos a tener que invitar a los dos otra vez. Chao, Miguel, chao, un abrazo. Muchas gracias, Francisco, por invitarme. Humberto, un gusto de saludar. Diputado Mellado. Espero que te vaya bien. Porque si te va bien a ti, Hasta la próxima.